Últimamente me he estado haciendo una pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si en lugar de esperar a convertirme en la persona que quiero ser, empiezo a comportarme como esa persona desde el día de hoy? Porque me he dado cuenta de algo. Muchas veces imagino escenarios futuros en los que supuestamente voy a tener más tiempo, más disciplina, más recursos, más claridad. Y entonces, en esta versión ideal, todo parece estar fluyendo. Tengo los hábitos correctos y la rutina perfecta. Pero la verdad es que esta versión no va a llegar sola. Y si no empiezo hoy, entonces, ¿cuándo? A veces me digo cosas como, cuando termine este proyecto me voy a organizar. Cuando tenga más tiempo voy a hacer este curso. O cuando baje un poco el ritmo, empiezo a escribir, empiezo a aprender algo nuevo. Y así se va posponiendo esta transformación. Como si de pronto algún día, mágicamente, voy a tener tiempo, estructura, disciplina, claridad. Y esto no va a pasar. Por eso creo que el reto está aquí, en este momento. En este presente, donde todavía no me convierto en esta versión que me imagino, pero ya puedo empezar a actuar como si lo fuera. Primero, preguntarme qué quiero realmente. No desde la presión externa, sino de lo que realmente me mueve, de lo que a mí me importa. Segundo, ¿qué haría la versión de mí que ya lo logró? ¿Cómo vive? ¿Qué hábitos tiene? ¿Qué cosas dejó atrás? ¿Qué decisiones está tomando? Y tercero, y lo más difícil, empezar a hacerlo. No mañana, no la próxima semana, no es para después. Es hoy, en donde estoy en este momento y con lo que tengo. Porque si no empiezo a tomar decisiones diferentes, es muy ingenuo pensar que voy a obtener resultados diferentes. Y esto, la verdad, duele un poco, porque me obliga a ser brutalmente honesto conmigo mismo y con lo que estoy haciendo. Ver en qué puntos me estoy saboteando o qué cosas me digo para justificar el por qué no estoy avanzando. Cuáles son las excusas en las que suelo refugiarme. Y aquí es donde todo se empieza a volver mucho más claro. Porque muchas veces no es que no tenga el tiempo o los recursos, es que no tengo el compromiso. Y sí, es incómodo. Porque implica soltar esta ilusión de que un día me voy a levantar con toda la motivación del mundo a hacer las cosas. Implica dejar de esperar el momento ideal y asumir que tal vez nunca va a llegar. Pero también esto implica algo muy poderoso, y es que ya puedo empezar. Que no necesito tener todo resuelto para dar ese primer paso. Que puedo actuar hoy como lo haría la versión de mí que admiro. Y que si me mantengo firme con el tiempo, me voy a parecer más a esta versión. No estoy diciendo que esto es fácil. Claro que va a costar. Claro que va a doler soltar comodidades, cambiar hábitos, tomar decisiones mucho más exigentes. Pero solo así dejo de imaginarme en este futuro y empiezo a construirme en el presente. Tal vez la única forma real de llegar a ser quien quiero ser es comportándome ya como esa persona. Aunque no esté listo, aunque no tenga todas las respuestas, aunque me tiemblen las piernas de miedo. Porque lo valioso no solo está en lograr algo, sino en convertirme en alguien. Y eso empieza hoy.